Personajes, animes, música e imágenes no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. ¿Qué hubiera pasado si Goku era traicionado y renacía en DXD? Goku por Harem. Capítulo 30. Drake. Las palabras de Goku sorprendían de cierta manera a los presentes, más a Souna y Tsubaki, que hace poco veían una cara de felicidad y tranquilidad, pero ahora solo veían una cara de profundo pensamiento e instinto de alerta ante cualquier cosa a su alrededor. Las palabras se adentraron en las mentes de Kiba y Akeno, quienes si bien recordaban, Goku no les había dirigido una sola palabra o frase de advertencia o precaución a sus personas por él, pero ahora se los decía por la persona a quienes le servían, cosa que simplemente no encontraban manera de pensar en que Sirius lo quisiera. La muerte sería sus destinos finales solo para que ella pudiera triunfar o avanzar con sus objetivos, cosa que si bien no le constaba a ninguno, a quien con su mente había jugado lo tenía más que claro. Al poder ver y sentir de antemano del cómo piensa, actúa y hace las cosas Larias Gremory sin filtro alguno. Boku-san. Le agradezco la advertencia, pero no creo que la presidenta sea capaz de hacer eso. Ha hecho mucho por nosotros al igual que nosotros hacia ella como para que nos dejara morir por algún motivo u otro. Las palabras de Kiba fueron cortantes, aunque reflejaban el que para él, Trias es una líder, a quien se le puede acudir por ayuda en casos críticos, tal y como ella había hecho en el pasado al salvarle su vida hace ya tantos años. Tus palabras son ciegamente cubiertas con una venda que proviene de tu pasado, Kiba-san. No lo estoy diciendo porque me importes, pero el que ella te haya salvado la vida hace años no significa que lo volverá a hacer en el futuro si se llega a dar esa infortunada situación. Kiba frunció brevemente su ceño, dando clara señal que las palabras de Goku no les estaban agradando de ninguna forma, pero su mirada cambió al sentir el tacto en su hombro de la delgada mano de Akeno, quien después de conectar miradas con él, dirigió su mirada a Goku. Boku-san, sé que no nos tiene aprecio como lo tiene con ellas, así que ¿por qué nos dice estas cosas? La pregunta de Akeno era clara, que incluso creó algo de incertidumbre en los demás, ahora no solo siendo ella quien buscaba una respuesta hacia su pregunta, sino que ahora también Kuroka, Koneko, Tsubaki y Kiba dirigían su atención hacia Goku, buscando alguna respuesta que calmara las ansias de la pregunta. Akeno-san, no es que no me importen, pero en cierta parte, se puede decir que he llegado a apreciarlos en cierta parte, además. Son amigos de Koneko-chan y Kuroka-chan, si ustedes mueren por alguna razón, no me gustaría verlas tristes a ellas. Las palabras de Goku se adentraron en las mentes de todos, dando a conocer que su poder no solo actuaría por su voluntad o por el sufrimiento de una de sus chicas, sino que también por aquellos que aprecia al menos, mínimamente. Encendiendo una llama de amistad, o de cariño, en los corazones de ambos demonios del clan de Larias Gremory. Tanto Akeno como Kiba se miraron fijamente a sus ojos, y con un asentimiento por parte de ambos, aceptaron las palabras de Goku, quien solo los veía al lado de Kuroka y Koneko, mientras que Souna estaba recargada en su pecho, sacando una pequeña sonrisa en sus rostros. Gracias, Goku-san. Tendremos en mente tus palabras. Los minutos pasaron, y todos se fueron del lugar de vuelta a sus hogares, aunque, antes de irse, por un solo momento se pudo ver un pequeño brillo rojizo hecho por el reflejo del objeto que pasaba a través de la ventana que daba a las afueras del edificio gracias a la luz del sol fue percatado por él, quien, de reojo, notaba una ligera aura rojiza dentro del edificio, reconociendo al instante la energía sentida, aunque el sentimiento que venía con esta era algo que le mantenía sin cuidado. Minutos antes, Trias se encontraba caminando enfurecida alrededor de su habitación, estando enojada por lo antes ocurrido con las piezas de su clan, quienes aún bajo sus órdenes, le retaron a su ver de una forma impropia hacia su persona. Pero, el escuchar y ver del cómo las palabras del ser que más odiaba en esos momentos hablaban con sus piezas, le llamó su atención, y al pasar unos momentos, las palabras que se le fueron dirigidas a su persona. Maldito caído.
Pagarás por poner a mis piezas en mi contra. Y te lo aseguro, eso está más cerca de lo que crees, serás acabado y sucumbirás ante el poder de un verdadero dios. Tú eres una mera farsa con poder, te acabaré Son Goku. Y después de tu muerte, revivirás como una de mis piezas, y me servirás por el resto de tu patética vida. La pequeña risa de Rías era algo que resonaba en la habitación, pero solo fue en ese lugar en donde se escucharon sus palabras y su risa, que aunque lo hacía a todo pulmón, nadie más le podría escuchar las risas de sus delirios. Al ya estar caminando un par de minutos, un leve escalofrío pasó por la espalda de Goku. Algo que no le daba una buena señal. Y si bien, eso activó sus sentidos para notar su alrededor, no encontró razón alguna para que eso pasara. Volviendo sus sentidos a su camino, aunque sus ojos aún veían a su alrededor para observar su entorno. Goku-san, ¿te sientes bien? La pregunta fue dirigida por Kiba, quien junto a Keno, caminaba a una dirección incierta junto con las demás chicas de Goku y Tsubasa. Cosa que les tranquilizaba un poco a todos. Todo está bien, Kiba-san. Solo sentí un breve escalofrío, pero todo bien. No hay cosa para preocupes. Souna observaba a su chico, quien aún miraba un poco a su alrededor, se acercó un poco más a él, quien solo dirigió nuevamente su vista al frente. Goku-chan, ¿sucede algo? Preguntó Souna al peli negro, a quien buscaba con la mirada. No pasa nada, Souna-chan, todo está bien. ¿Estás seguro, Goku-chan? Sí, solo que sentí algo, pero creo que no pasa nada. De un pequeño abrazo, Goku tranquilizó un poco a Souna, quien solo correspondió el abrazo de su chico mientras ella junto con las demás caminaban. En la mente de Goku, aún se tenía en mente el pensamiento que le carcomía, cosa que le terminó por despreocupar, pero, la mera presencia de él en constante movimiento le ponía a pensar seriamente en lo que podría estar pasando. Drake, ¿qué estará pasando contigo? En un lugar lejano, se podía ver del como una esfera de poder se empezaba a desfigurar, pero, solo tomaba la forma del dueño de esa energía, formándose un pequeño dragón rojo de unos brillantes ojos verdes esmeraldas que sobre una piedra, comenzaba a ver su entorno. Hace tiempo que no me encontraba en este lugar. Es relajante el volver al lugar donde puedo descansar, Issei. Hiciste mal en haber provocado tu eliminación ante Kakaroto. Doy gracias a que podré el descansar un tiempo, será mejor que elija mejor a mi siguiente portador. Los pensamientos de Drake fueron interrumpidos al ver del cómo de un círculo mágico salía una pelirroja. Demonio que con solo su llegada impresionó, pero también en cierta parte disgustó al dragón celestial, quien para su mala suerte, su descanso sería interrumpido por Rias Gremory, que, al parecer, tenía una mirada de total seriedad, aunque con una pequeña sonrisa en su rostro. Rias Gremory, qué sorpresa el verte de nuevo y tan pronto. ¿Qué es lo que haces aquí? Y lo más importante, ¿cómo es que pudiste venir a este lugar? Las preguntas fueron dirigidas con una pizca de enojo y total seriedad por Drake, quien solo encaró al demonio, quien ahora podía ver la verdadera forma del dragón, aunque, podía notar del cómo esta era muy reducida al que hace siglos tenía, viendo a un Drake de poco más de 2 metros de altura a unos cuantos metros de ella. Jaja. El que es lo que hago aquí es obvio, Emperador Rojo. Vengo por tu poder, Issei fue arrebatado de mí. Pero tu poder será utilizado a mi favor. El cómo es que pude venir aquí se lo debo a alguien que tú muy bien conoces. Él no sabe nada, pero no le importó el decirme lo que buscaba. Con una sonrisa en su rostro, miraba con superioridad al imponente dragón al frente suyo, a la vez que una mirada de seriedad y enojo se marcaba en las expresiones de Drake, quien recargándose un poco más en la roca, presentó grandes cuarteaduras ante los ojos de Rias, quien solo seguía viendo al dragón celestial de la misma manera. ¿Alguien a quien yo conozca? Solo los dragones conocemos este lugar, así que debo de suponer que Albion te dijo de este lugar. ¿Por qué quisiste venir a mí? La respuesta es sencilla, mi querido dragón. Tu poder ayudará a sepultar al idiota de Kakaroto gracias a una verdadera deidad, no como él, que se hace pasar por un ser superior por tener sangre Saiyajin. Veremos qué es lo que hace en contra de la sangre de un verdadero dios. Minutos atrás.
podíamos encontrar a una eufórica Arias, quien se acercaba a su escritorio, y sacando un papel de este, observó que era un calendario, notando en este del que el día de hoy podría hablar con quien hace unos días había querido hablar para solucionar su problema en Asia Goku. De un círculo mágico, se fue del lugar, dejando solo un ambiente de total hostilidad el cual se podría sentir desde los puntos más recónditos dentro del club del ocultismo, alertando y haciendo que el temor de un vampiro se apoderara de él, haciendo que retroceda rápidamente escondiéndose en su ataúd, en el cual dormía y se ocultaba de los demás. Con Rías, ella aparecía en un bosque lejano a Kuro, y fuera de los territorios de los demonios, encontrándose ahora en los territorios, en los que se sabía bien que la Brigada del Caos algunas veces llegaba para dividirse o para planear sus siguientes movimientos, aunque ella sabía que en esa ocasión sería solo para hablar con el actual y nuevo líder de ese grupo de seres que atentan en distintos territorios de los seres que habitaban ese mundo. Pasaron un par de minutos, y el brillo de un círculo mágico tomó la atención de la demonio, quien solo volteó su mirada y vio que de este salían dos figuras. Reconociendo a ambas figuras, observando con mayor interés al peli albino que le miraba con desinterés a la Gremory. Bien, ya he venido aquí. ¿De qué es lo que querías hablar conmigo, Gremory?, preguntó Bali, que con una mirada desinteresada miraba a Arias, mientras él junto a su compañero se acercaban poco a poco a ella, quedando un par de metros de frente a la demonio. Quería saber un par de cosas, Bali, más bien, de Albion. Me gustaría hablar de algo que ocupo saber para lo que pasará dentro de algunos días. Musitó Arias, teniendo una sonrisa de tranquilidad y satisfacción al ver del cómo el dragón emperador blanco estaba frente a ella. ¿Sobre Albion? ¿Qué es lo que quieres saber de él, Gremory?, preguntó Bali, que veía con cierta intriga y curiosidad a Arias, quien solo le miraba directo a sus ojos, dirigiendo una que otra vez su mirada a su brazo, sabiendo que al igual que el ojo, podría materializar un guantelete para poder hablar con el dragón celestial dentro de él. Así es. Necesito saber un par de cosas para poder saber con certeza lo que ocurrirá en un futuro. Las palabras de Arias solo ponían en más dudas a ambos chicos frente a ella, aunque uno de ellos estaba algo impaciente para que esto terminara lo más rápido posible. Si quieres saber algo sobre Albion, será mejor que hables directamente con él. Cerrando sus ojos sin interés alguno, alzó su brazo derecho, mostrando una gema azul cielo que de ella salía un brillo, para después notar del cómo el brazo del chico era cubierto por un guantelete blanco con algunos toques azules, los cuales eran representativos del dragón emperador blanco. Rías, Gremory, he visto mucho en lo que te has involucrado. ¿Qué es lo que quieres conmigo?, preguntó Albion al hacer presente su voz, mientras que la gema azulada en el guantelete brillaba un poco, mientras que la voz gruesa del dragón emperador blanco se hacía presente en el ambiente, sacando una mayor sonrisa de satisfacción a la demonio frente a ellos. Me gustaría preguntarte, que si tú y el emperador rojo iban a un lugar después de haber estado en el cuerpo de un portador de su Sacred Gears, necesito saberlo para saber sobre Drake. La respuesta de Arias no solo sorprendió a Albion, sino que también a los dos chicos presentes, que colocaron su total atención en las siguientes palabras que se dirían estos dos. Ya que la duda de la demonio era una que no se planteaba uno así como así, debía de tener algo entre manos o en mente para querer saber esa información. Ya veo. Con que el pervertido de tu peón fue aniquilado, Drake ha perdido su portador. Aunque, bueno, él no pudo haber liderado el 100% de su poder en mucho tiempo. Pero, me gustaría saber quién fue quien acabó con él. La respuesta y pregunta de Albion fue dirigida a Arias, quien, aunque no lo demostrará, una mueca por recordar la forma en que vio desaparecer a su pieza llegaba nuevamente a su mente, cosa que en parte le frustraba y enfurecía en su interior. Fue Kakaroto, el mestizo de los caídos y Saiyajins. Lo eliminó de la existencia, pero permitió que Drake escapara del cuerpo de Issei mientras él era desintegrado. Las palabras de Arias tomaron un poco por sorpresa a quien acompañaba a Bali, aunque para este último y Albion, no se les hacía raro que ese ser haya acabado con ese pervertido por todo lo que ellos habían visto, escuchado y sabían de la relación tan tensa que había entre ese par y la Gremory frente a ellos. Ya veo. Con que Kakaroto acabó con Issei. Bueno, creo que el resultado era obvio mucho antes de que se presentara el momento de su aniquilación.
Ya me empiezo a dar una idea del por qué preguntaste eso, Gremory. Es verdad, Vali. Pero bueno, la verdad es que el ver del cómo el poder de Drake cae nuevamente ante el mismo ser deberá ser frustrante para él. Además, que sería algo que el presenciarlo sería grandioso. ¿No lo crees? Las palabras de Albion fueron escuchadas por los presentes, quienes solo asintieron con su cabeza de manera aprobatoria ante lo que el dragón celestial decía sobre lo que podrían presenciar en un futuro. Jeje. Veo que pensamos lo mismo, Emperador Blanco, pero aún no has respondido mi pregunta. Entonces, ¿me responderás lo que dije? Con algo de alegría, Trias preguntó nuevamente, cosa que fue tomado con algo de inquietud por los presentes ante la insistencia de la demonio con tal información que solo uno de los presentes podría responder. Bueno, insistes mucho, Gremory, pero como quiero ver la frustración de Drake al caer probablemente por el mismo ser que acabó con su portador anterior lo vuelve a derrotar. Te diré lo que quieres, aunque te diré que a dónde irás. Será un lugar en el que nosotros los dragones descansamos durante un tiempo. Así que probablemente no solo te vas a encontrar con Drake. ¿Entiendes a lo que me refiero? La voz de Albion se notaba más seria de lo normal y de lo que antes ella pudo haberle escuchado, entendiendo que aunque no fueran conocidos, probablemente habría más dragones en el lugar al que en unos momentos tendría conocimiento de ir. Entiendo. Así que, dime, ¿cómo puedo ir a ese lugar? Preguntó con atención Trias, y con una postura recta, resaltó sus atributos y sus intenciones para conseguir esa respuesta. Cosa que si bien, no les interesaba a ellos. Querían ver de lo que esta demonio haría con tal información de una de las razas más poderosas de ese mundo. Es como si fueras al bosque de los familiares. Pero, tendrás que tener al menos poder de dragón para poder llegar a ese lugar. Te daré una minúscula parte de mi poder, así no se te será difícil el llegar a ese lugar. Concentra ese poder en el círculo mágico, y podrás llegar a las montañas de los dragones. Ahí es donde vamos para poder descansar un tiempo después de haber estado en un portador. Así que ten. De un pequeño brillo, del guantelete, una pequeña esfera fue dirigida a Carias, quien con ojos de ambición, recibieron la esfera de un poder que le ayudaría a ir a donde ella conocía que serían las montañas de los dragones, lugar en el que podrá encontrar al Emperador Rojo. Poder que le ayudará a cumplir con sus metas con ayuda del poder del dios nórdico con el que había negociado días atrás para acabar con Kakaroto. Espera, Gremory. Ya hablaste con Vali. Así que cumple la parte de nuestro trato. Las palabras de Mikou detuvieron a Rias, mientras que el guantelete de Albion desaparecía en un apagado brillo celeste en el brazo de Vali. Es verdad. Bueno, ten esto. Extendiendo su mano, entregó un papel con el símbolo del clan Gremory, cosa que en un principio intrigó a el yokai, aunque sus dudas serían resueltas sin siquiera preguntarlo por Rias. Activa ese círculo mágico y una de mis piezas irá contigo. Así el trato será hecho y habré cumplido con mi parte del trato. ¿Te parece bien? Con una cara de lujuria, Mikou solo asintió con su cabeza, teniendo en mente el utilizar ese círculo mágico en cuanto vuelva a su base, en donde haría realidad las más pervertidas ideas que su mente podría crear con una de las piezas de Rias Gremory. Un brillo rojizo se hizo presente al frente de ellos, para después ver del como de un resplandor blanco. Trias se había ido de ese lugar, sabiendo bien ambos de a dónde se dirigiría ahora mismo por el poder utilizado en ese círculo mágico. ¿Estás seguro que hiciste bien en haber entregado, así como así esa información a esa demonio Albion? Preguntó Vali en su mente, empezando una conversación mental con su compañero. La verdad es que poco me importa lo que ella quiera hacer con Drake Vali, pero me interesa el saber que en poco tiempo Drake pierda nuevamente a otro portador. Esto seguro que eso le frustrará y le enojará bastante. Pero, tienes razón en lo que piensas. Esa niña mimada puede hacer algo con tal información. Pero eso no debe de ser de nuestra incumbencia. Es verdad. Pero, por ahora debemos preocuparnos por otras cosas. Nuestro poder será nuevamente temido entre las facciones después de que derrotemos a el Gran Rojo. Y con ese temor, tomaré con mayor facilidad el lugar que me corresponde como el demonio. Y acabaré con Sirches Gremory. El que él se crea el actual Lucifer es un claro insulto ante la sangre que corre en mis venas.
Unos segundos pasaron después de que el resplandor llegara a esas montañas, interrumpiendo el inicio de uno de los seres más poderosos de ese lugar. Mientras que la figura de Rias Gremoris se hacía presente en el lugar, mientras que una sonrisa en su rostro y una mirada atenta miraba que efectivamente, había llegado a las montañas de los dragones. Lugar en el que se podría hacer con el poder del dragón emperador rojo. Y si se era más ambiciosa, también con el poder de otros dragones que en el lugar se encuentren. Fin del capítulo 30. Si gustan apoyar el video con un like se los agradecería mucho, suscríbanse para no perderse ningún video.